Buenos días, un saludo afectuoso para mis contertulios, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco, la diputada de Vizcaya, la presidenta de Guasmo, así como para la directora de la Igualdad de la Prefectura de Pichincha. También quiero saludar la presencia de todos y todas ustedes. Y a manera de ponencia inaugural, quiero enfatizar en un tema en concreto, a grosso modo, pero espero también precisar algún detalle, y tiene que ver con la justicia restaurativa en materia de adolescentes infractores, tanto por mi vivencia personal como por la experiencia que he tenido a lo largo de los años como juez de lo penal en el Ecuador, en distintos grados, en distintas instancias. Así entonces, un gran debate que se cierne en la contemporaneidad, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, estriba en poner de manifiesto qué es lo que en materia de adolescentes infractores debe primar. Si la justicia restaurativa o el castigo per se, la sanción, inclusive esto que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, que a los 16 años, a los 14 años, a los 12 años, ya el adolescente infractor tenga más bien punibilidad con el código, en nuestro caso, en el caso del Ecuador, con el Código Orgánico Integral Penal, y más bien no sea inimputable o mermen los años para la inimputabilidad. El debate es arduo y cada uno de quienes defienden estas posturas tienen sus verdades, tienen sus cimientos tanto fáctico como jurídico. En el caso de la justicia restaurativa, lo que prima sobre todo, por supuesto, es lo que manifestaban hace poco mis contertulias, sobre todo la diputada del País Vasco, la reparación, la rehabilitación, la prevención, aquello que tiene además asidero con la finalidad de la pena que está preceptuada tanto a nivel legal dentro del Código Orgánico Integral Penal como constitucional en la Constitución de la República, que tiene que ver con la prevención general de delitos, el desarrollo progresivo de derechos, las capacidades del condenado y la reparación integral de la víctima, que eso está preceptuado en el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal y también a nivel constitucional. Aquello comporta entonces, en suma y en palabras coloquiales, darle otra oportunidad al adolescente infractor, reinsertarlo, tomar en cuenta que, dada su edad, dado inclusive el poco desarrollo cognitivo, volitivo que tendría, tiene derecho a una nueva oportunidad, a que no sea per se el castigo, finalmente tener una medida de seguridad sancionatoria lo que debe primar, y en ese sentido tratar entonces de reinsertarlo a la sociedad a nivel educativo, a nivel laboral, en fin. Y por otro lado surge esta otra postura jurídica y fáctica relativa al castigo, a la punición, a la sanción per se, a que debe tener la misma pena privativa de libertad que un adulto contemplado esas sanciones en el Código Orgánico Integral Penal. La vorágine de la inseguridad, de la violencia, del crimen organizado, que lastimosamente en los últimos años ha permeado en el Ecuador, ha hecho que este debate
se vuelva cada vez más sistemático, más continuo. En ese sentido, entonces, el debate surge para que, dado sobre todo la criminalidad compleja, el sicariato, el narcotráfico, el secuestro extorsivo, empleando recurso humano, estos grupos de delincuencia organizada con adolescentes que oscilan entre los 2 y los 18 años, a veces menos, entonces sea necesario que la punibilidad crezca, aumente y más bien se inserte dentro de el ámbito del Código Orgánico Integral Penal, un poco a manera de lo que ha planteado Argentina, de lo que ha planteado El Salvador como política criminal en materia de adolescentes infractores. Claro, el asunto no es fácil porque esta última tesis también supone que tendría una suerte de alto, de pare, para que grupos de delincuencia organizada tengan a su favor a adolescentes y que los insertan en sus grupos para que realicen una serie de delitos comunes y complejos. Y además también estaría de por medio aquello de una u otra manera que bajen los índices delincuenciales, al menos con la utilización de esta herramienta de recurso humano de adolescente infractor. Y también es grave porque nosotros vemos cada semana, cada día, videos en las redes sociales, niños de 8 o 10 años que dicen, bueno, mi única alternativa finalmente, y quiero crecer un poco más para formar parte de los lobos, de los tiguerones, de los Zone Killers, en fin. Por otro lado, persiste, por supuesto, la tesis de la justicia restaurativa, de la única manera como se puede reinsertar, rehabilitar al adolescente infractor, tomando en cuenta que hay poco, de acuerdo a la edad, por supuesto, poco desarrollo cognitivo, volitivo, el aspecto subjetivo, el elemento de la tipicidad del dolo, es un tema que siempre va a generar debate en materia de adolescentes infractores. Yo les pregunto, por ejemplo, a mis alumnos de pregrado, de posgrado, se está, les digo, a ese nivel imponiendo más bien esta segunda tesis, la del castigo, la de la punición, al menos mayoritariamente en el ámbito jurídico, en la comunidad jurídica, al menos en la experiencia que yo tengo en varias universidades. Dicen, bueno, ya tiene, el adolescente de 14 años tiene ya conciencia y voluntad, y tiene que ya ser inserto en la temática del Código Orgánico Integral Penal. Por otro lado, entonces, siempre prima y está presente, reitero, esto de la justicia restaurativa, esto de darle otra oportunidad, esto de que definitivamente la conciencia y voluntad todavía esté en ciernes y no puede ser considerado ya como parte del desarrollo de la personalidad absoluta del adolescente, sobre todo a temprana edad. En este punto quiero también de manera genérica, pero sí referirme a una sentencia del 2021 de la Corte Constitucional que abonó, creo yo, para fomentar la justicia restaurativa en materia de adolescentes infractores y surgió como una consulta de constitucionalidad de norma de un fiscal de Pichincha que le tenemos aquí, el doctor John Romo, que consultó en su momento la constitucionalidad de norma del artículo 175.5 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es decía la norma, ¿no?, que el consentimiento es irrelevante en la víctima menor de 18 años
en, sobre todo, delitos sexuales, ¿no? En delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva, violación, abuso sexual, en fin. Y determinó la Corte Constitucional una inconstitucionalidad aditiva del artículo 175.5 del Código Orgánico Integral Penal, estableciendo que debe haber una evaluación del consentimiento y que en ese sentido se debe establecer, con base a esa evaluación del consentimiento en una víctima entre 14 y 18 años, si hay una conducta penalmente relevante. Establece entonces y le confiere derechos a la víctima, en este caso al adolescente que oscile entre 14 y 18 años, porque nosotros sabemos que menos de 14 años ya definitivamente el delito y la conducta penalmente relevante prácticamente acaece, ¿no? Salvo excepcionalidades de falta de algún elemento de tipificación, de antijuridicidad, de culpabilidad, en fin. Claro, esa evaluación del consentimiento con base a un peritaje psicológico, una evaluación psicológica, que establezca, bueno, hay un grado de madurez, de desarrollo de la personalidad, de la psiquis, del elemento conciencia y voluntad, que vaya en relación a la edad de 14 a 18 años, normal, entre comillas, sin ninguna afectación psicológica, y ese consentimiento entonces se lo toma en cuenta para establecer si es que puede haber o no una conducta penalmente relevante. Dado además, claro, también que es una problemática en el Ecuador y creo que en muchos países de Latinoamérica, sobre todo la incidencia de los delitos en contra de la integridad sexual entre adolescentes, tanto víctima como procesado, como presunto agresor. Y en ese sentido, entonces, establece esta diatriba, esta conclusión, la Corte Constitucional y, reitero, confiere derechos en ese sentido a los adolescentes. Y creo que fue un paso muy importante para la justicia restaurativa. Establecer el consentimiento, establecer que puede definitivamente haber consentimiento en la víctima menor de 18 años y no es como antes decía la norma del numeral 5 del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal, que el consentimiento siempre será irrelevante. En ese sentido, entonces, prevaleció la justicia restaurativa. Por supuesto que siempre con reparación, muchas veces una disculpa pública, un perdón ya supone suficiencia para establecer que hubo en ese sentido reparación, más allá de que en otras ocasiones, por supuesto, la reparación integral tiene varias aristas, la económica y, por supuesto, también otras, ¿no? Debemos seguir apostando, creo yo, por la justicia restaurativa, más allá de que cada vez se complejiza más los parámetros de la delincuencia organizada, pero inclusive estar a favor o en contra de una u otra postura, lo principal definitivamente estriba en que en una política social de un gobierno, cualquiera sea su ideología, debe primar la educación, debe primar la política laboral, la política de cultura y de deporte para el adolescente. Eso es lo fundamental, porque si no, cada vez más tendremos complejos márgenes de adolescentes infractores y de adolescentes en general insertos en delincuencia organizada, si no se les da una oportunidad educativa, laboral, cultural, deportiva,
esto definitivamente se vuelve mucho más arduo defender inclusive la postura de la justicia restaurativa. Y con base a aquello, que los adolescentes tengan como norte la educación, el trabajo, la cultura y el deporte. De lo contrario, el panorama delincuencial y el panorama también para el futuro de los adolescentes y de los jóvenes se vuelve mucho más complejo. Muchísimas gracias.